Pero qué bueno que estés escuchando esto porque eso significa que una vez más apretaste el botón correcto y estás escuchando un nuevo episodio de En Teoría, un podcast de ciencia para mentes curiosas. Yo soy Almen, estudio biología y hablo de ciencia y libros en redes sociales. Yo soy Celes, estudio Ciencias de la Comunicación y hablo de ciencia y tecnología en redes sociales. Y hoy tenemos un episodio especial. Un episodio conmemorativo, muy hermoso, que me pone muy feliz. Que nos hace muy felices a las dos, porque probablemente en las últimas semanas hayas visto muchas imágenes en todos lados de que falleció la icónica Jane Goodall. Icónica literal, porque se ha convertido en un ícono de la conservación y de la relación entre los humanos y los animales. Pero muy probablemente, aunque la hayas visto pasar un montón de veces, aunque hayas leído algunos de los artículos, no tomes dimensión como quizás en algún punto nos pasaba a nosotras, que estamos recontra metidas en estos temas, del impacto que deja su legado. El legado de Jane Goodall es una locura. Sí, es increíble y a partir de su muerte empecé a ver documentales y charlas y entrevistas y un montón de cosas, a consumir mucho contenido de ella. Sí. Realmente me emocionó muchísimo. Hay un documental que vimos todos en Teoría, que nos lo recomendó Gato, que se los recomiendo con una mano en el corazón. Es el documental más hermoso que vi en mi vida. Si lo ven sin llorar, no les creemos. No les creemos. No. Si no llorás. Y siento que retrata muy bien la esencia de ella, que ya vamos a ir charlando un poco. El documental se llama An Inside Look, que es de National Geographic, y lo pueden encontrar en YouTube. Y queríamos arrancar un poco para dimensionar quién fue Jane. Y también puede ser que nunca hayas escuchado de ella, o que hayas visto nada más una imagen, o que no sepas quién fue. O peor, que la hayas visto en Los Simpsons y tengas una idea completamente distorsionada del legado de esta mujer. Así que vamos a ir nombrando un poco el paso a paso y todo lo que fue haciendo y el impacto que tuvo y el legado que dejó en el activismo y en el mundo. Sobre todo, el impacto que tuvo en la ciencia, no de descubrimientos, que también, sino en el modo de hacer ciencia. Esta mujer de muy chiquita, en la década de sus 20, literalmente cambió para siempre los modos de hacer ciencia. Es increíble. Primero creo que es importante nombrar un poco cómo era ella de chiquita, que también lo nombra en el documental. O sea, era una mujer muy apasionada, una niña muy apasionada por los animales. Dice su mamá que una vez se perdió, no la encontraban, tenía 4 años y medio y no la encontraban. Estuvieron a punto de llamar a la policía y vieron que estaba metida en el gallinero de su casa, analizando cómo es que el huevo podía salir de la gallina, porque ella no encontraba ningún agujero. Y se puso a analizar a las gallinas diciendo, bueno, ¿cómo es que la gallina puso este huevo? Bueno, una persona muy curiosa, desde muy chica dice que escuchó la historia de Tarzán y que quedó como flechada un poco, que la escuché en una entrevista de Call Her Daddy que decía como, yo quiero ser la Jane de Tarzán, como medio ese chiste de querer estar en Tarzán y en ese mundo y en la selva. Y siempre tuvo el sueño de ir a África y vivir, por lo menos por un tiempo, en la selva, rodeada de animales. Y esta oportunidad se le da en 1957, cuando una amiga suya la invita a Kenia. En Nairobi empieza a trabajar y conoce a un paleoantropólogo muy conocido de ese momento que estudiaba los orígenes del humano a través de los restos fósiles. Empieza ella a ser su secretaria y este hombre le cuenta que necesitaba y que quería hacer una investigación sobre los chimpancés. Específicamente para ver y hacer una especie de correlación entre los chimpancés y los humanos, porque el chimpancé es, de entre todos los animales, el que más coincidencia genética tiene con nosotros. Entonces, una especie de estudio del chimpancé para ver cómo había sido nuestro paso a paso y cómo nuestros antepasados se movían y qué sé yo, como hacer una asociación entre esas cosas. Por esos años, la relación que había entre incluso los biólogos con el estudio de los animales estaba mucho menos involucrada con las especies. Tenían políticas muy estrictas, esto de no ponerle nombres a los animales, todos eran vistos por número, y la verdad no había tanto estudio a largo plazo en el tiempo. Y por sobre todas las cosas, este paleoantropólogo que trabajaba con temas humanos, fue alguien que allá en una de las cosas que le enseñaba era la idea de que lo que definía ser humano, o sea, la diferencia entre los humanos con todo el resto de los animales, incluyendo los chimpancés, con los que tenemos un porcentaje tan grande de genética en común, era que los humanos éramos los únicos seres en la Tierra que usaban herramientas. El humano era el toolmaker, el tool user. Entonces, Luis dice, yo para mi misión
para esta investigación de los chimpancés no quiero un científico estructurado, con todos los dogmas, con todas las cosas, la bajada de línea de la academia, de las universidades. Quiero una persona que sea más perceptiva, que Curiosa. esté abierta, curiosa, que vea con otros ojos. Y ahí es cuando decide mandar a Jane, que era su asistente, con 26 años, a ser la cabeza de esta misión. ¿En qué consistía esta misión? Era mandarla a ella durante 6 meses a investigar y a ver el comportamiento de un grupo de chimpancés en la actual Tanzania, Gombe. La cuestión es que el gobierno británico dijo, no hay forma de que nosotras mandemos a una de las nuestras a esta expedición que puede ser tan peligrosa, tiene que ir con alguien para que la acompañe, para que esté ahí con ella. Y ella decide llevar a su mamá. Va con su mamá, que esto me partió el alma cuando lo vi en el documental, va con su mamá, la acompaña, que dice que ella siempre la apoyó en sus sueños, y me parece que también es un poco una enseñanza. Si a esta altura del episodio no lo estás haciendo, pausalo, llama a tu vieja y por ahí véanlo juntas. Ay, sí, no, pero también siento como que ella remarca mucho esto de que su mamá jamás Dudó de ella. dudó de ella y jamás minimizó el sueño que ella tenía de realmente estar en África con los animales, con todo, como que dice, todo el mundo me decía, Estás ¿qué loca. estás soñando? Sobre todo porque eso, insistimos, la ciencia no hacía estas cosas. No es que había, como hoy en el mundo, un montón de centros y gente que está haciendo monitoreo de animales. En ese momento, esto era un nivel de delirio. Porque la ciencia, si quería entender a un animal, agarraba a alguno y lo ponía en cautiverio y después los estudiaba y los analizaba en un laboratorio. No contemplaba el factor fundamental del animal en su contexto. Y menos que menos una mujer, y menos que menos una mujer que ni siquiera tenía un título universitario en ciencia. O sea, era una persona curiosa, con ganas de aprender y con mucha paciencia para estar mirando todo el día a este grupo de chimpancés. Y algo que me parece clave, que la voy a citar a ella, dice, si hubiera ido a la universidad antes de ir a Gombe, me habrían dicho que los animales no tienen emociones ni personalidad. Porque justamente ella va sin prejuicios, sin nada, solamente a observar a los animales y empieza a notar un montón de cosas en estos chimpancés, que cada uno tenía su personalidad, los empieza a nombrar, esto que dijiste antes, no los llama. En la ciencia antes era tipo, bueno, el número 1, el número 2, el chimpancé 42, y ella les pone nombres porque los diferencia en personalidades, los diferencia en rangos adentro del grupo. Y más aún, les empieza a copiar ciertas actitudes para involucrarse con ellos. ¿A qué nos referimos? Si vos escuchás cualquiera de sus charlas TED, en las 2 que escuché yo, ella arranca saludando como un chimpancé y arranca haciendo We can also imitando, así saludan, tal chimpancé. Jane tenía una característica y es que no solamente fue a lo Darwin a observar el mundo y describirlo, sino también cometió una cosa que incluso hoy en la ciencia volvió a estar mal visto, que es involucrarse. Jane les daba de comer. Jane se les acercaba. Al principio ella va describiendo cómo, claro, generaba miedo, porque ¿qué es este animal gigante que se nos acerca a estos chimpancés? Pero con el tiempo y sobre todo en el paso de los meses de estar ahí en esta selva, los animales empiezan a generar un vínculo con ella de confianza, donde ella comienza a poder ser testigo cotidiana de la verdadera cotidianidad de estos animales. Eso me parece increíble y me hizo acordar mucho al documental Mi Maestro el Pulpo, que creo que ya lo hemos nombrado en este podcast, pero que es un poco lo mismo de un hombre que se mete todos los días al mar durante un año A ver al mismo. a ver al mismo pulpo que al principio ni se acercaba y a medida que va pasando el tiempo empiezan a formar un vínculo. Esto era lo mismo. Ella dice que fue muy frustrante porque realmente al principio escapaban, le huían, entonces no podía ver casi nada de su comportamiento hasta que se empezaron a acostumbrar a ella, a su presencia, y pudo anotar absolutamente todo. Y de hecho, no solo se acostumbraron a su presencia, sino que después se acercaban a su campamento, iban, le abrían la carpa, le robaban bananas, tipo literalmente, les robaba cosas. Como que ya empezaron a formar una simbiosis y se acostumbraron muchísimo a que ella esté ahí. Una de las cosas más maravillosas es que por esos años, afortunadamente, ya empezaban a facilitarse las cámaras de video. Y es por eso que hay bastantes registros de Jane muy joven con estos chimpancés. Registros fílmicos que muestran ese vínculo que ella empieza a desarrollar con estos animales. Realmente no quiero ser redundante, pero es que Jane cambió para siempre la manera de hacer ciencia. Porque una de las cosas que ella registró fue que los chimpancés usan herramientas. Hoy sabemos que son muchos los animales que utilizan herramientas para hacer cosas, pero el registro de que unos chimpancés estaban utilizando herramientas para abrir ciertas frutas o incluso unas herramientas que usaban para meter adentro de los huecos de las termitas, cuando ella vuelve al Reino Unido a presentar lo que encuentra y este tipo de descubrimientos, la cuestión de,
los chimpancés usan herramientas, le despertó, y esta es de las cosas que más me gusta, le despertó en uno de sus grandes profesores literal la respuesta de o cambiamos qué define el ser humano o tenemos que aceptar a los chimpancés como si fuesen humanos. Palabras textuales de sus profesores. Si en serio los chimpancés están usando herramientas, hay que cambiar la definición de qué es ser humano. O hay que aceptar a los chimpancés como humanos. No sé si se dice chimpancés, pero quedó bien. Está bien, amiga. Y bueno, evidentemente esto, para los científicos y para todo el mundo, fue un boom mediático porque era una mujer que no estaba escolarizada en la universidad. En el medio de Tanzania estaba redefiniendo el concepto de ser humanos. Y es increíble. Y bueno, como que ella después en una de las entrevistas también dice que para ella lo que nos diferencia de ser humanos es esta comunicación oral que tenemos, la capacidad de nombrar cosas que no tenemos enfrente, de tener un pensamiento y un lenguaje abstracto. Pero bueno, en ese momento era mucho más básico la definición de humano. Y a partir de esto National Geographic pone el ojo en Jane, al igual que todo el mundo, porque se hablaba en todos los diarios. La National Geographic Society en ese momento estaba en su peak de ventas. Recordemos que durante mucho tiempo, si a vos te interesaba el mundo, National Geographic era lo único que podías mirar. Y financia que ella siga más tiempo ahí porque se le estaba acabando los 6 meses que le había dado Louis. Pero le dicen, tenemos que mandar a alguien que haga de camarógrafo, que registre visualmente todo esto que vos estás descubriendo. Y ahí es cuando mandan a Hugo Van Lawick a documentar qué era lo que estaba haciendo Jane, que son las imágenes más hermosas que vas a ver en tu vida. Vean el documental, de verdad. Que ella dice que al principio un poco le jodía que él se sume porque dice, bueno, yo ya hice una relación con los chimpancés, de repente se va a sumar esta otra persona con una cámara, no sé si lo van a aceptar. Aparte decía que fumaba mucho, como que le molestaba un poco su presencia, pero después empiezan a formar un vínculo de amistad muy hermoso y cuando él se va, le manda un telegrama pidiéndole casamiento. Se casan, tienen un hijo, crían a ese hijo en Gombe y también un poco en otros viajes que hicieron ellos. Y dice que la tenía que meter a su hijo en una jaula enorme para que él juegue ahí, porque tenía miedo de que los chimpancés vinieran y se lo llevaran y lo descuartizaran y se lo comieran. Un poco trágico. Pero bueno, entonces en vez de meter al chimpancé en una jaula, mete a su hijo en una jaula, que era una jaula enorme. O sea, evidentemente no es que estaba mal el nene. Pero bueno, como que me parece curioso esto de no perturbar a la naturaleza y decir, bueno, que todo siga a su ritmo, yo cuido mis cosas y dejo que todo se desarrolle. En una de las charlas TED que ella hace, habla sobre las emociones que ella va registrando en los chimpancés, ¿no? Entonces, por ejemplo, un descubrimiento, uno de los grandes, fue descubrir a un chimpancé con depresión. Ah, tras la muerte de su mamá. Un chimpancé con depresión, tras la muerte de su mamá, que entra eso en depresión. Pero también descubre otras emociones, un amplio rango de emociones, entre ellos, esto deriva en lo del hijo, que los chimpancés son celosos. Los celos, descubrir los celos en una comunidad y entender que no son una cosa solamente de los humanos, que estas emociones más complejas, más básicas que éxtasis, tengo comida, más básicas que genial, sexo, las tienen también otros animales. De hecho, estas investigaciones también derivaron en entender que no solamente los chimpancés, no solamente muchos primates, sino otros mamíferos en el mundo. Las ballenas, los elefantes, las jirafas, un montón de animales en el mundo que hoy sabemos que tienen emociones complejas. 100%. Y algo que ella nombraba mucho es que al principio restaba esta imagen del chimpancé como un animal puro, como la versión del humano sin toda la corrupción mental que tenemos y la violencia y el odio. Y se tenía como al chimpancé como un animal más pacífico, con sí sus ataques de iras y demás. Pero después de unos meses ella empieza a registrar que este grupo, que al principio estaba todo unido, se divide en dos. Y el grupo prioritario, el que más fuerza tenía, aniquila a todo el otro grupo, es literalmente una masacre. Y ella ve por primera vez una especie de guerra entre los animales y dice, ah, bueno, quizás el odio, quizás las guerras, quizás todo esto que es horrible del humano, viene de nuestros ancestros, viene de nuestra genética y es común en todos los animales. Y ella, bueno, presencia eso y le pone mal y empieza a salir en todas las tapas de los diarios como diciendo, al final los chimpancés no estaban tan lejos de nosotros y no son nuestra versión pura, digamos. Y así como hay registros en video, otra cosa hermosa es que existen también los cuadernos. Hoy los cuadernos de Jane Goodall son públicos y uno puede leer sus propias anotaciones hechas a puño y letra a sus 20s. Lo cual es increíble. Estos cuadernos para la ciencia son valiosos como lo son de valiosos los cuadernos de Darwin. Y también a partir de estos cuadernos y de la minuciosidad con la que ella anotaba todo, absolutamente todo, es que justamente los colegas científicos que la menospreciaban empezaron a decir, ah, bueno, tiene criterio, lo que está escribiendo tiene sentido.
Claro. y tiene un peso real. Sí, es verdad, hasta ahora, si no hablamos de cómo cambió todo, no hablamos de eso, lo criticada que fue. Pero la destrozaban. La pibita, que no estudia, que no sé qué, la mataban. Y que no cumple para nada con el rigor del método científico de ese momento. Digo, el método científico es esta cosa de vos tenés que probar todo el tiempo que estás equivocado. O sea, ¿en qué consiste el método científico? Incluso hoy en día un poco es esa idea de bueno, tengo una hipótesis, hago todo para debatirla. Cuando llega una cantidad de intentos para decir que eso no puede ser, entonces puedo concluir en que la respuesta es que sí. Jane se cagó en el método científico. Lo fue a hacer a su manera y su manera era ir sin una expectativa de estos animales no son no sé qué, de estos animales no sé qué. Ella fue con los ojos 100% abiertos Es increíble, es increíble. y la puteaban. Y bueno, en 1986, un momento que para ella dice que fue de cambio, de giro de 180 grados de la forma en la que se estaba desarrollando, va a una conferencia internacional sobre chimpancés. Ella va y presenta los resultados y escucha los informes y ve las fotografías de otros colegas que también estaban estudiando estos temas sobre distintas selvas de África. Y ve la destrucción que estaban teniendo las selvas, cómo se estaba reduciendo la población de chimpancés, la deforestación en las selvas, la destrucción que había, y sale de esa conferencia y ella textual dice: entré a esa conferencia como científica y salí como activista. A partir de ese momento, ella dice, bueno, yo me tengo que dedicar a concientizar a la gente, y dice que desde 1986 no estuvo más de 3 semanas en un mismo lugar. Viajó por todo el mundo, 300 días al año, se las pasaba afuera de su casa viajando, dando charlas, concientizando, y funda el Jane Goodall Institute, que es una organización dedicada a la conservación ambiental, a la investigación, pero también al trabajo humanitario, reforestación, educación ambiental y desarrollo sostenible. También funda el Roots and Shoots, un programa educativo para jóvenes que está presente hoy en más de 100 países, que es una locura, para que chicos y chicas de todo el mundo desarrollen proyectos locales para cuidar a los animales, a las personas y al planeta. Jane se convirtió en un ícono, en una literalmente ídola de la conservación y de los valores de la conservación, y se dedicó durante el resto de su vida, por un lado, a divulgar los resultados de su investigación y la importancia de tener y fomentar juventudes curiosas, pero también se dedicó a inspirar a muchas personas de todo el mundo, ganándose así el respeto de las personas. Ella falleció, como bien saben, hace un par de semanas, a sus 91 años, y un amigo, Jason Main, un capo argentino, la entrevistó cuando estuvo en Argentina el año pasado, y en un momento Jason le pregunta, en un mano a mano, bueno, tenés más de 90 años, ¿qué te queda? ¿Sabes qué respondió Jane? Morirme. Ya hice todo. Mi legado está hecho. Te queremos, Jane. Lamento muchísimo que siento que incluso dedicándome a lo que me dedico no aprecié o no dimensioné el trabajo de esta mujer en vida. Sí, Lamento 100%. mucho que su muerte me haya llegado tarde. Pero Pero bueno, bueno, por suerte te lo despertó ahora, y quizás le despertamos la curiosidad a la gente y que descubra todo lo que hizo y que vea sus documentales ahora, que es suficiente y es importante. ¿qué onda, comunidad en teoría? Si llegaron hasta acá y les gustó este especial, cuéntenoslo en los comentarios. Primero, denle like. Y segundo, estamos con ganas de hacer una serie de especiales de mujeres científicas. Científicos en general, pero tenemos un sesgo. Ay, hermoso. Gracias por escucharnos. Esto ha sido un capítulo más de En Teoría. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Pueden seguirnos en Instagram y YouTube, en nuestras distintas redes. Y no se olviden, este podcast fue producido por Ceratype.